Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Alta Edad Media. ¿Y qué fue de este periodo? Bueno, debemos decir que la Alta Edad Media es el nombre que se le otorga a los primeros siglos de la denominada Edad Media. Se considera que comienza tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo y dura hasta aproximadamente el siglo XI. También debemos decir y aclarar que esta consideración no es absoluta, dado que existen pequeñas y variaciones temporales dependiendo de las corrientes historiográficas. Y también decir que fueron los renacentistas, mucho después de que pasara la época medieval, los que le dieron este nombre, es decir, Alta Edad Media. Y por último decir que se trataba de un término bastante negativo, puesto que consideraban que era una etapa de oscuridad e ignorancia entre la Europa del clasicismo greco-latino y su propio periodo del Renacimiento. Pero esto no queda aquí porque hay mucho más por saber sobre este periodo. Porque debemos decir lo siguiente. Debemos decir que a pesar de que hoy se considera a esa creencia muy exagerada, es decir, como un periodo de oscuridad e ignorancia, lo que sí es cierto que la Alta Edad Media y en general todo el periodo medieval se caracterizó por numerosas guerras y por la llegada de pueblos germánicos ajenos a las tradiciones anteriores. También debemos decir que estos nuevos habitantes, herederos de los que los romanos llamaban bárbaros, acabaron adaptando muchas costumbres y hábitos de Roma. En este periodo, dos grandes bloques geopolíticos destacan durante estos siglos. Nos referimos al Imperio Carolingio y al Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. Y por último decir que aparece el Islam, que se presenta como amenaza común para ambos imperios. Esta religión aparece en esa época y tiene una expansión tan vertiginosa que en el siglo VIII ha llegado a Hispania, o también llamada Hispania Romana. Continuemos hablando sobre esta Alta Edad Media, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, primero decir que al concretarse este periodo, se inició en Europa la disgregación o desintegración del poder real que había dominado gran parte del territorio europeo durante la vigencia del Imperio Carolingio. Posteriormente, la máxima autoridad política, que eran los reyes, fueron cediendo poder ante los nobles al delegar en ellos la defensa de sus territorios frente a las invasiones que sucedieron durante el siglo Nuevo. Todos estos cambios trajo que el territorio europeo se caracterizara por la formación del sistema económico, social y político conocido como el feudalismo. Con todos estos cambios, las monarquías se debilitaron, sin embargo, se negaron a renunciar a sus prerrogativas o privilegios. Esta situación produjo tensiones entre los distintos actores políticos, es decir, la monarquía y la nobleza, a lo largo de todo este periodo. Pero sigamos hablando sobre estas características porque esto no queda aquí. Porque debemos decir lo siguiente. Debemos decir que el Imperio Bizantino mantuvo su unidad aunque fue perdiendo sectores de su territorio en manos de los musulmanes y sufrió invasiones también desde los pueblos rusos. Y también decir que durante el gobierno de los emperadores macedónicos alcanzó un notable esplendor. También decir que en este periodo se profundizaron las diferencias con el papado que terminarían en el gran cisma o cisma de Oriente y Occidente. Esto es la separación definitiva entre la Iglesia Católica Romana liderada por el Papa y la Iglesia Ortodoxa liderada por el Patriarca de Constantinopla. Por otro lado, el Islam formó una unidad en constante expansión económica y cultural, si bien estaba dividido políticamente en tres grandes califatos. Nos referimos al Omeya de Córdoba, actual España, el Fatimi del Cairo, Egipto, y el Abbasí de Bagdad, actual Irak. Y por último decir que hacia el final del periodo, especialmente en Italia y Alemania, las ciudades comenzaron a crecer y a afianzar sus independencias frente al poder feudal. Continuemos hablando un poco más sobre esta Alta Edad Media y para finalizar hablar sobre su arte y literatura.
Bueno, decir que esta etapa no es considerada el periodo más luminoso en las expresiones artísticas. En tanto, en la llamada Baja Edad Media sí hubo una recuperación en este aspecto, gracias a la aparición del románico y diversos géneros literarios. También debemos decir y agregar que en cualquier caso se puede apuntar que la temática artística era religiosa en su mayoría. Hay que tener en cuenta que casi nadie sabía leer, por lo que se necesitaban medios alternativos para que los mensajes llegaran a la población. Y para finalizar, decir que en este periodo era muy frecuente que figuras como los juglares eran los que relataban historias de todo tipo, casi todas con un origen en la tradición oral. Igualmente podían representarse algunas obras de teatro de marcado carácter religioso. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!